mesa de expertos, es la número 2, la segunda mesa de expertos. Es una forma de organización muy interesante, innovadora de este congreso. Tenemos acá a los siguientes expertos que van a estar exponiendo su pensamiento y su acción: a Isabel de la Rosa Alburquerque, Argentina Soto Maciel, Pierre-André Julián, Pablo Manuel Chaúl Camalásquez y Ricardo Contreras. Vamos a comenzar en el mismo orden que está en el programa y le cedo la palabra al profesor Isabel de la Rosa. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación a Ricardo Contreras y a todo el equipo de coordinación de este tercer evento sobre micro, pequeña y mediana empresa. Bien, cuando Ricardo me hizo la invitación a esta mesa de expertos, pues lo que se me vino a la mente fue experto. Pues es muy difícil que nos llamemos expertos de algún tema, porque siempre el conocimiento va más adelante de la capacidad del individuo, ¿no? de estar a tono con ese conocimiento. Sin embargo, me parece importante esta forma de reflexionar sobre algún tema, y en este caso, bueno, yo decidí participar en la mesa de propuestas de modelos de gestión, que es un tema, entre otros, que he trabajado dentro de la pequeña empresa, y elegí este tema porque me parece muy pertinente empezar a cuestionar esto que se llama modelos de gestión. Y al contrario de abonar a esta idea de modelos de gestión, como dice la mesa, mi propuesta básica es poner en cuestión si realmente esto que se llama administración de pequeña y mediana empresa, y específicamente el discurso de la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, es realmente pertinente. ¿Qué tan útil es? Y para eso entonces esto comienza cuando yo inicio mi tesis doctoral, en la que, como todo estudiante, se pregunta, bueno, ¿y qué tanto se escribe sobre, o se ha escrito sobre el tema que yo quiero estudiar? En este caso, sobre la micro, pequeña y mediana empresa. Pues como no encontraba un texto, una especie de handbook en México sobre el estado del arte de la micro, pequeña y mediana empresa, pues me di a la tarea, si no de realizar una revisión exhaustiva, porque quería que un día salen textos, sí una visión representativa de qué tanto y cuáles son los diversos temas que se escriben sobre este tema llamado micro, pequeña y mediana empresa. Repito, porque yo no encontré ningún texto que realmente me lo dijera, así como puede existir textos como los escritos, ¿no?, por colegas canadienses, franceses, sobre el estado del arte de la pequeña empresa, está muy bien, pero es referente a la literatura fuera de México, y a mí lo que me interesaba es qué se escribe en México. Entonces, básicamente, no me voy a centrar en esto, pero es el referente básico, y lo único que quiero decir es que yo encontré tres tipos de discursos, y por discurso me refiero a la literatura que se escribe, básicamente, en revistas, en libros, actualmente mucho en internet, pero en ese tiempo no tanto. Y encontré que el discurso de la pequeña y mediana empresa estaba dividido en tres grandes tipos. El discurso oficial, que es el discurso gubernamental, básicamente; el discurso académico, que es el discurso que hacemos los académicos como tal, de investigación; y el discurso administrativo, que es el discurso precisamente identificado con prácticas de administración. Pudiera haber otro discurso más, yo no lo investigué, que sería el discurso de la prensa, pero este discurso básicamente es reflejo de los otros tres. Bueno, dentro de esos temas, dentro de esos tres discursos hay varios temas. Yo resumiría que son alrededor de 12 los temas en los cuales este discurso se puede sintetizar, y uno de ellos, repito, es el tema de la administración. Bien, entonces, esta primera revisión que hice me permitió dar cuenta de estos tres grandes discursos, pero una vez acabada la tesis, porque el objetivo de la tesis iba más allá de esto, pues me vi ya como en la práctica docente, al dar cursos de administración de micro, pequeña y mediana empresa, pues me di cuenta que aunque yo había registrado la literatura sobre este tema, en realidad no me iban a servir para dar un curso. Y es a partir de esta interrogante de decir, bueno, ¿y cómo dar un curso de administración de micro, pequeña y mediana empresa? ¿Realmente es posible eso?
o existe la literatura en la cual uno se pueda apoyar para dar este tipo de cursos. Y mi respuesta pues fue un no. Y en ese sentido entonces, a partir de esta primera revisión general, repito, en la que encontré estos 3 tipos de discursos, después hice una revisión un poco más profunda, ya específicamente sobre el discurso que yo denomino administrativo o managerial. Ahora bien, solamente quisiera hacer antes de comenzar sobre de lo que está compuesto este discurso, quisiera hacer un breve paréntesis porque, como me voy a referir a la administración, quisiera decir que, bueno, al menos habría 3 formas de entender a la administración. Como práctica social, es decir, desde que el ser humano es Homo sapiens sapiens y necesitaba enfrentar las contingencias para sobrevivir, implementó administración, y eso es lo que podemos llamar administración como práctica social, es decir, ese conjunto de conocimientos y habilidades que se despliegan sin necesariamente tener conciencia de un discurso profesional. Otro tipo de administración pues era la administración como disciplina, que surge el siglo pasado, principios del siglo pasado, con los famosos Taylor, Fayol, etcétera, y que no es más que el registro sistemático de ese conocimiento que ya se venía acumulando. Y finalmente, otro tipo de administración pues sería la administración como profesión, que no es más que la aplicación de estos conocimientos sistematizados generados en la administración como disciplina. Obviamente yo voy a poner énfasis en la administración como disciplina, pero enfocada a la micro, pequeña y mediana empresa. Debo también hacer notar que las ideas que yo genero las genero exclusivamente sobre el discurso que se escribe en México. No hago relación a otras latitudes. Bien, ¿cómo está compuesto este discurso de la micro, pequeña y mediana empresa en México, este discurso administrativo? Básicamente yo encontré que lo podía dividir en 3 grandes rubros. El primer rubro es el que yo denomino los textos de administración general, aquellos textos que los podemos encontrar en librerías como el Sótano, Gandhi, etcétera, que el título es Administración de micro, pequeña y mediana empresa, con algunos subtítulos más o menos, y que es general porque son libros que tienen 2 grandes tendencias. Una tendencia es a la de que estos libros, por una parte, presentan el discurso administrativo, por una parte, en sus grandes facetas: planear, organizar, dirigir, controlar, etc. O el discurso de la administración lo presentan en la idea de las funciones administrativas, recursos humanos, mercadotecnia, etcétera, etcétera. Esa es una gran tendencia. Y la otra tendencia son libros más actuales que, sin dejar de lado esta tendencia del discurso administrativo, empiezan a presentar temas como administración estratégica, innovación, capital intelectual, etc. Es decir, esto da cuenta de que este discurso sigue la tendencia de la administración, pero de la administración para la gran empresa, ¿no? Donde se pasa del proceso básico administrativo allá lo que se podrían llamar tendencias actuales de la administración, como reingeniería, benchmarking, etc. Entonces, ese es un tipo de discurso, ¿no? El discurso general, y es general porque habla en general de diversos tópicos de la administración. Después hay otro tipo de textos que yo denomino un discurso específico, y este discurso es específico porque los libros o los textos se especializan en alguna función muy específica de la administración, por ejemplo, mercadotecnia, planeación estratégica, recursos humanos, y específicamente se escriben textos sobre esos temas. Y el tercer tipo de textos, yo los denomino los textos de los consejos, que a lo mejor no es el mejor nombre, pero son los tipos de libros que encontramos en Santos. Y uno dirá, bueno, ¿por qué revisaste eso? Bueno, porque finalmente es parte de la literatura que forma este discurso. Y son consejos porque básicamente está compuesto, en síntesis, lo podemos decir, por consejos que dan o empresarios con mucha experiencia o consultores. Por eso es que lo denomino de esa manera. Bien, entonces, respecto del primer discurso general, simplemente lo que me gustaría destacar, además de que tiene estas 2 grandes tendencias, es algo muy particular. Este discurso, desde mi punto de vista, no es más que el reflejo del discurso general de la administración, pero de la administración de la gran empresa, como tal. Respecto del discurso específico, también se sigue conservando esta idea de que es reflejo del discurso administrativo de la gran empresa, sin embargo, lo que yo detecto en este discurso
es que no está explícito en este discurso que las técnicas que expone deberían ser adecuadas si se pretende ser útil este discurso. Y respecto de los consejos de administración, ¿no?, del otro tipo de discurso, lo que quisiera destacar es que este tipo de discurso pues raya muchas veces en lo banal como tal, ¿no? Es decir, la virtud que tiene este discurso es que efectivamente es derivado de la práctica real. Ahí hay la virtud, porque nos está diciendo cómo realmente se administra. Pero ¿cuál es, digamos, la debilidad de este discurso? Pues que la experiencia de ese empresario no puede ser llevada a todas las demás microempresas pequeñas y medianas que existen como tal. Entonces es banal porque les voy a leer una frase, ¿no? Dice, por ejemplo, atendiendo a los consejos que pretenden ayudar a los empresarios a mejorar su gestión. Y cito literalmente, dice, si le atrae la idea de las evaluaciones de 360 grados, cómprese un libro que le explique el detalle y comience a aplicarlo poco a poco. Pues qué gran aprendizaje podríamos tener de eso, ¿no? A eso me refiero con la banalidad de este discurso, ¿no? O por ejemplo, haciendo referencia a las jerarquías de Maslow, dicen, no suponga que lo que usted lo motiva también motiva a los demás miembros de la organización. Indague cuáles son los posibles factores motivadores de quienes le reportan, pues pueden ser muy diferentes a los suyos. Pues me parece que tampoco es como que el gran aprendizaje que un empresario quisiera tener como tal, ¿no? Algo particular de estos tres discursos es que en los tres, en algunos más explícitos que en otros, al rato lo retomaré, está la idea de un lenguaje muy sencillo, pensando que haciendo el lenguaje sencillo, con eso será suficiente para que el empresario pueda entender lo que está en los libros. Bien, ahora, a partir de esta breve, por falta de tiempo, ¿no?, introducción a lo que implica este discurso en términos generales, haré algunas reflexiones y explicaciones, que es lo que realmente me interesa mostrar. Por una parte, lo que hay una idea. La micro, pequeña y mediana empresa no es una gran empresa, pero es chiquito. ¿Y por qué lo digo? Porque en términos generales, cuando uno lee esta literatura, parece que esta idea está muy implícita, que es que cuando se habla de la micro, pequeña y mediana empresa, pareciera ser que se está hablando de la grande, pero en chiquito. Y ya, por ejemplo, Torres, al estudiar las tendencias y contratendencias del estudio de la pequeña empresa, decía, la tendencia de la especificidad dice que la pequeña empresa es muy específica y sobre todo muy específica de la gran empresa. Por lo tanto, desde ahí ya tenemos que empezar a cuestionar este discurso que, repito, se sustenta mucho en la idea de la gran empresa, de la idea de la pequeña empresa, pensada como gran empresa, pero en pequeña. Bien, otro punto es la ausencia de relación necesaria entre el tipo de generación de conocimiento y el tipo de empresa. Es decir, en la historia de la administración en términos generales hemos visto que la administración se conforma bajo un objeto de estudio o una práctica de intervención muy concreta, que es la gran empresa. Si nosotros vemos la historia de la administración, el conocimiento de la administración y sus recetas administrativas están en función de la gran empresa. En ese sentido, tendremos que decir, bueno, si hay una administración, esa administración se construye en función de un objeto de estudio específico. Pero ¿qué pasa en términos de la pequeña empresa? No pasa esto. ¿Por qué? Porque si no hay un reconocimiento de la especificidad organizacional de la micro, pequeña y mediana empresa, es decir, si todavía no tenemos el conocimiento suficiente para decir qué es esta cosa micro, pequeña y llamada mediana empresa, ¿no?, entonces difícilmente podemos decir esta es la administración que le corresponde a este tipo de organización o de empresa particular. Entonces aquí la especificidad es muy importante porque no la reconoce el discurso. Es decir, en estos libros yo no vi ninguno que realmente dijera, en excepción de alguno que acaba de salir, ¿no?, pero que tiene que ver mucho con relación con un libro extranjero, sí hay esta idea de la especificidad, ¿no?, pero es uno entre tantos libros. Entonces, me gustaría leer esto para que quedara más claro. Si las micro, pequeñas y medianas empresas pensadas como organizaciones son entes complejos, si la administración no es la aplicación de un conjunto de técnicas de carácter universal, sino la búsqueda de formas de organización pertinentes en un contexto de creciente diversidad, y si el campo de las MIPYMES es diverso y heterogéneo, ello implica
que la generalidad en que se maneja el discurso administrativo sobre la micro, pequeña y mediana empresa no considera la necesidad y especificidad de las técnicas y herramientas administrativas que requieren muchas empresas. Entonces, si este discurso es general y no es específico, yo me pregunto cuál es su utilidad, cuando lo que necesita el empresario o el que va a armar una empresa son conocimientos específicos a problemas específicos. Bien. Y esto entonces me lleva simplemente a decir, si a estos libros de administración de micro, pequeña y mediana empresa les quitamos la palabrita pequeña y mediana empresa, pues queda un libro general para todo tipo de empresa u organización. Entonces, pues en realidad, pues basta que nos compremos cualquier libro de administración y no un libro de administración que diga administración de micro, pequeña y mediana empresa. Bien, otro punto importante es lo que yo llamo las alternativas a la administración profesional de las MIPYMES. Es decir, lo que estos textos hacen en principio, no todos, pero algunos sí, es tratar de demostrar solo discursivamente, pocas veces empíricamente, que los empresarios son ineptos, que no tienen un conocimiento, que no tienen una cultura administrativa, o que la micro, pequeña y mediana empresa tiene muchas más debilidades que fortalezas, y entre ellos está la falta de una cultura administrativa, que no manejan el proceso administrativo, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, a partir de tratar de llevar a la mente una visión negativa de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿la solución cuál es? La solución es apliquen administración profesional, ¿no? ¿Y qué van a aplicar? Pues el proceso administrativo, las técnicas administrativas. Ese es el argumento básico de estos textos. Entonces, ¿qué es lo que proponen estos textos? Pues básicamente aplicar administración profesional, ¿no? Yo me pregunto si la administración profesional es la única vía para ser eficiente, efectiva, etcétera, a una micro, pequeña y mediana empresa. Creo que estos textos no se lo cuestionan y lo dan por supuesto. Es decir, dan por supuesto que solo con la administración profesional la micro, pequeña y mediana empresa saldrá adelante. Yo creo que no, e incluso yo le apuesto, obviamente, a que muchas veces, si se trata de aplicar este tipo de administración, en lugar de hacer mejor a las empresas, ¿no? En realidad lo que se hace es echarlas a perder como tal. Cuando realmente se aplica los preceptos tal como cual, sin un proceso de readecuación. Otro elemento que yo les había comentado es el lenguaje sencillo. Me parece que tratar la administración con un lenguaje sencillo no es sinónimo de descomplejizar lo complicado que implican las técnicas administrativas. Si tomamos como ejemplo la planeación estratégica con los modelos más acabados, no por ponerle palabras bonitas y reduciendo los pasos implica que esa complejidad esté ausente o se diluya. Sin embargo, parece que en un artilugio, cuando se escriben estos textos, las técnicas administrativas carecen de complejidad y parecen muy fáciles de aplicar. Pero me parece que no es así, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, ¿por qué es que yo traigo a colación y a discusión este tema? Simplemente lo traigo para decir que la administración de las pymes no debe ser reducido a recetas administrativas cuya utilidad se ve diezmada, ¿no?, ante la diversidad de particularidad y diversidad de las pymes. Es decir, este es un discurso altamente general que poco creo que puede impactar a la gran diversidad y heterogeneidad de las pymes si las vemos como organizaciones y por lo tanto como entes complejos. Ahora, hasta aquí solamente es una crítica al discurso. ¿Qué falta y qué me falta en este proyecto que estoy empezando? Es llevar a diversos estudios de caso y estudiar empíricamente que efectivamente muchos de los empresarios no aplican eso que se llama administración profesional y que incluso cuando la aplican pero de forma inadecuada y que por lo tanto sufre un cambio y ya no es lo que dicen los textos de administración. Yo no quiero ir al extremo de que la administración o los libros no sirvan. Lo que pongo en cuestión, lo dije desde el principio, es hasta qué punto sirven y si sirven, cómo deberían ser enseñados para que realmente tengan utilidad. Porque si se enseñan tal como son, repito, pues mejor compremos libros de administración de Chavinato, lo que quieran, y no gastemos en libros de administración llamados micro, pequeña y mediana empresa. Gracias. Bien, lo pequeño es complejo, es decir, realmente no podemos reducir la complejidad
de la pequeña empresa a recetándolas las mismas de la grande. Hay un cambio cualitativo cuando reducimos el tamaño. Por eso le invito a Argentina Soto Maciel que nos cuente algunas de sus reflexiones acerca de lo que es la empresa familiar, que como ya se dijo, la empresa familiar coincide, se traslapa con lo que es la presidencia. Gracias, muy amable. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Mi intervención va a ser breve. Es un trabajo modesto, sin pretensión y no exhaustivo. Mi tema de mayor interés es la empresa familiar y como se ha mencionado desde el día de ayer, hay un complejo, y lo acaba de comentar el compañero, de decir que mi pyme es una gran empresa en chiquito. No. Y al mismo tiempo, esta situación se vuelve a presentar cuando hablamos de la empresa familiar. Se ha discutido mucho y todavía se hace la pertinencia de considerarla como un objeto de estudio independiente. Hay quien dice que lo es y hay todavía quien dice que no lo es, que es simplemente una empresa como cualquier otra. La investigación en este tema no es reciente. Los países anglosajones han explorado el tema con mayor anterioridad. En México, pues sí tenemos poco tiempo interesados en conocerlo. No voy a detenerme en el interés de su importancia, me parece que sería un exceso comentarla, pero les traigo algunas ideas en una presentación. Gracias. ¿Pueden avanzar, por favor? El documento en extenso lo tienen en sus memorias, al igual que el correo electrónico, entonces podríamos encontrar un espacio posteriormente para interactuar, intercambiar ideas. Yo lo que quise hacer responde a una necesidad personal. Yo llegué al tema de la empresa familiar por interés, nadie me invitó, nadie me habló de ella. Como investigador el trabajo es bastante aislado y bueno, es difícil. Entonces, este documento lo único que pretende es dar una visión general, amplia, de lo que se ha hecho y las perspectivas de investigación que se vislumbran a un mediano, largo plazo en este tema. El momento fue pertinente porque justo la revista más reconocida a nivel internacional, que es la Family Business Review, está de aniversario, cumplió 25 años, y entonces ha habido muchas personas que se han manifestado, que se han entrevistado, que han aportado a esta reflexión sobre la empresa familiar, y yo quise integrarla, este trabajo, junto con otros trabajos comparativos que se han hecho en otros países, en México, en Colombia, un poco en España, para entender hacia dónde va. Siguiente, por favor. A partir de los años, a finales de los años 90, se comenzaron a hacer trabajos comparativos, ¿sí? Comparativos en diferentes países donde se resumían los principales trabajos producidos en cada uno de ellos. Entonces es un buen parteaguas para comprender un poquito cómo ha evolucionado este campo de investigación. Siguiente, gracias. En esta parte, sobre la evolución, aquí estamos tomando algunas características generales de la segunda década, es decir, la primera década de los años 2000, ¿sí? Igualmente, son trabajos comparativos, donde podemos contrastar en relación a la precedente una evolución en el interés temático. En este periodo nos interesamos más en conocer el gobierno corporativo de estas empresas, los temas que tratan sobre sucesión, liderazgo, propiedad, que se han estudiado desde el inicio de la investigación sobre la empresa familiar, siguen siendo una constante, es decir, que no tenemos elementos suficientes como para comprenderlo
como para conocerla en detalle y se sigue todavía explorando. En este periodo hay temas o se retoman teorías, principalmente la teoría basada en los recursos. Se habla de capacidades, competencias, y por favor, en este otro recuadro, yo lo que quise, sí se alcanza a ver, bueno, lo tienen en su material. Lo que yo quise resumir es cuáles han sido los antecedentes y la evolución, es la conclusión de los antecedentes y la evolución en términos semánticos. Yo retomé una categorización, tipología que elaboró Sharma y que nos muestra que la investigación se hace sobre la empresa familiar, se puede hacer en un nivel individual, interpersonal, organizacional y societal. Y en cada uno de esos niveles pues hay ciertos temas que han sido explorados. En este caso, en estos 2 décadas de estudios comparativos, resalta en un nivel individual el tema del liderazgo, por ejemplo, en el tema interpersonal, mucho interés en conocer el tema de conflicto dentro de las empresas. Y por supuesto que también está la sucesión. La sucesión va a ser como la gran constante. En el nivel organizacional aparecieron intereses sobre procesos de planeación, formulación, implementación de la estrategia y el gobierno corporativo. Y a nivel societal, bueno, pues queda mucho que hacer, porque este tipo de empresas pues tienen poca visibilidad a nivel macro, ¿sí? Siguiente, por favor. En cuanto a las perspectivas temáticas que podemos visualizar, existe en este momento un gran interés por explorar el tema del emprendedurismo en las empresas familiares. ¿Cómo funciona a nivel intergeneracional? Al mismo tiempo, continuamos con la necesidad de conocer aún más las fuentes de conflicto, el proceso de sucesión, la gestión estratégica. Y mucho se ha comentado entre los expertos sobre la medición, la necesidad de medir de una manera más original la productividad en estas empresas. Ustedes saben pues, que están traslapadas las dimensiones afectivas, económicas y de gestión. Entonces, de ahí surge esa necesidad de comprender la productividad, pero en un sentido mucho más amplio que simplemente financiero. Siguiente, por favor. En cuanto a las perspectivas metodológicas, si bien es cierto que cada vez hay más estudios científicos y demás, se identifica un cierto interés y necesidad. Primero, quisiera comentarlo, por integrar disciplinas diferentes, que es una gran constante, ¿no? No podemos estudiar un fenómeno de este tipo de una manera aislada, y es lo que da un gran reto y mayor complejidad, pero al mismo tiempo una mejor comprensión. Desarrollar estudios longitudinales, transversales, repetidos en el tiempo, integrar variables explicativas relacionadas con el bienestar socioemocional, diversificar métodos de investigación que se han estado haciendo cada vez más, incrementar el rigor en el análisis de los datos. En un inicio las investigaciones eran prácticamente anecdóticas, entonces difícilmente podemos encontrar mucho material, podemos comparar, podemos trazar grandes líneas teóricas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo quise retomar estas
estas ideas porque me parecieron importantes, las encontré mucho, y los expertos nos dicen que necesitan en este tema, necesita desarrollarse una teoría propia de la empresa familiar. Históricamente se retoman modelos existentes de otras áreas, y cuando se analiza este tema en particular, pues los resultados quedan un poquito cortos, son limitados. Entonces, insisten mucho en estas ideas. Ahora, los trabajos de investigación están altamente fraccionados. Se encuentran unos trabajos valiosísimos, pero hay que buscarlos al trabajo de las piedras. Entonces es un problema porque como comunidad, como investigadores en una misma área de interés, no nos damos cuenta, no rebotamos ideas, no construimos sobre lo construido, sino que tratamos de remar solos y es muy complicado. Una elevada investigación descriptiva y, bueno, por supuesto, la posibilidad de acumular conocimiento y comparar nuestros resultados. Trabajos que se hacen en regiones o en países son completamente diferentes. Entonces es un gran reto el que tenemos de tratar de unificar ese trabajo que ya está hecho y construir más. Siguiente, por favor. Bueno, aparece por supuesto la necesidad de tener de coincidir en lo que consideramos empresa familiar. Todavía cada quien piensa o podemos pensar cosas diferentes. Entonces, a partir de ese principio, pues no estamos analizando realidades similares, ¿sí? Insistencia en desarrollar un modelo teórico propio, pues ya hay mucha información que existe, entonces es como el mayor reto que se tiene. Incrementar el rigor metodológico, estadístico igualmente, y bueno, nos presentan un pequeño modelo sobre el desarrollo de teorías de empresas familiares. No son organizacionales, no son exclusivamente sociales, sino que son ambas, para tener la capacidad de desarrollar una teoría propia a este campo de estudio. Siguiente, por favor. El día de ayer coincidimos en estos puntos, en otras presentaciones, en otras intervenciones. Al iniciar esta presentación yo les decía que había quien creía que la empresa familiar se trataba de un objeto de estudio independiente, propio, y quienes decían pues, que era una empresa simplemente con algunas características específicas a las que habría que dotarlas de algunas herramientas y ya quedaban como empresas ordinarias, ¿sí? Y entonces cuando en la administración han aparecido campos de investigación propios, llámese estrategia, emprendedurismo, han sido procesos largos y difíciles, pero en el caso de la empresa familiar pareciera que está en esa vía. Aparecen, para empezar, si existe un crecimiento significativo en el número de los trabajos realizados, de las investigaciones, existe una comunidad científica cada vez mayor, existen o se están desarrollando centros profesionales especializados donde interactúan no nada más los empresarios, sino también los académicos. Eso es importante. Y bueno, nada más yo lo que quería hacer hincapié es en hacer como una pausa, ver lo que se ha hecho, ver hacia dónde van las principales líneas de investigación en el área de la empresa familiar, hablar brevemente sobre las metodologías, que ustedes tienen las referencias, podrán en detalle echar un vistazo de lo que dicen estas personas, invitarlos a participar, a los que les guste el tema, les interese,
es apasionante y simplemente fijar las bases de lo que se dice en la comunidad académica en relación a ese reconocimiento de una área de investigación completamente única e independiente de todas las demás. El estudio de la empresa familiar en un principio estuvo asociada a la sociología por tratarse de relaciones familiares, su complejidad, y ha tenido una trayectoria difícil, complicada, de tropiezos para tener esa legitimidad que se espera que se tenga. El camino es largo, queda mucho por hacer. Yo les quiero agradecer y si puede pasar la que sigue, y les pongo mi contacto a su disponibilidad para intercambiar ideas, por supuesto. Muchísimas gracias. Nada de Argentina, muy amable. La empresa familiar parece un retorno al pasado. Ya se ha hablado hace un tiempo de la revolución de los managers, de la mano visible, que explicaba por eso Estados Unidos, pero aquí nos hace Argentina un buen planteamiento de crear una nueva teoría acerca de cómo gestionar la empresa familiar. Tengo el honor de presentar a Andrés Choyán, quien tiene que ver con Rivier. Él va a abordar el tema sobre la información, conocimiento y certidumbre que está alrededor de la aventura de aprender. Nos acompaña Víctor Sánchez, ayudando a la traducción. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias por su paciencia por encontrar mi español, porque espero que después de 2 días será mejor que ayer. Ok, muy bien. La comunicación se trata de una pregunta fundamental para todas las empresas, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. La pregunta es por qué y cómo los emprendedores hacer para crear, para emprender y para desarrollar una empresa. Y para todas las empresas esta es una cuestión fundamental, porque hay una partida de la gente que trabaja, que crea una empresa. Normalmente en todos los países. Nuestros estudios en el OCDE demuestran que en todos los países sobre 100% de la población, 25% que ensaya de crear una empresa. Si piensa de crear una empresa, sí, muy bien. Sí. Finalmente, solo 10% que crea realmente una empresa. Y después de un año, 20% de las veces
que desaparece. Y después 5 años, está 5 personas, después de 10 años, 3 personas, y encontrar la buena información en frente de muchas informaciones vienen de internet, vienen de los cursos, vienen de los colegas y de la televisión y de los sectores. La información viene de videos, de las investigaciones. La policía de la información es una manera más importante para la transformación de la información en el conocimiento. La más importante para defender la incertidumbre es el conocimiento y no la información para el medio para ella. La información en el tiempo hay muchos cambios para la competencia, para la producción, para la tecnología, para la realidad social, la política. Hay muchos cambios en la realidad y a la vez hay mucha incertidumbre. La información, la transformación de la información ayuda con las redes, con el capital social, con los amigos, con diferentes redes, con las publicaciones, con los cursos, con la capacidad de comprender la información y la transformar en conocimiento. ¿Okay? En la realidad hay muchas clases de emprendedores y de empresas en frente de la incertidumbre, de diferentes niveles de incertidumbre. Para la empresa hay muchas para la investigación, esta facilidad de lidiar, pero la realidad es más compleja. Oui, es más compleja. La primera sorte de empresa es la empresa que minimizando el mayor posible la incertidumbre. Es la más complicada. 60% de las empresas buscan de minimizar la incertidumbre. Para una creación alta, por ejemplo, la empresa, al mismo tiempo, cuando tiene un salario, su domicilio, la formación, una experiencia particular, por ejemplo, los números, los químicos, etc. El segundo grupo es la empresa que es concurrente, van a funcionar la incertidumbre. D'entre 10 a 15%. Normalmente, para su empresa, una mejor relación con el mercado. Por ejemplo, la subcontratación es una manera de disminuir la incertidumbre. Pero la más interesante para ser realmente un emprendedor es el tercer grupo de empresas, es la empresa que afronta la incertidumbre, que utiliza la incertidumbre para desarrollar una capacidad de competencia y para desarrollar un nuevo mercado, para cambiar el mercado. Y la innovación, efectivamente, es más importante para el tercer grupo. Esta es otra cosa para los emprendedores. Hay emprendedores que son muy activos, innovadores o innovadores. Y encore una vez,
au travail, 60% sono reattivi. Secondo il mondo degli imprenditori sono i persecutori, maggior che sono dipendenti del tempo persecutori, rapidamente un persecutor después del tiempo. Y el tercero son los proactivos y capacités el jugador que juega con la realidad, con la incertidumbre y que tiene muchas riesgos, pero hay un jugador que prefiere vivir un cambiante más rápidamente y para tratar la realidad y para utilizar la vida para transformar esta realidad. Después de mucho tiempo, una versión de los discursos, o el tercer grupo, después de 20-30 años, normalmente, emprendedor, se convierte en perseguidor. Muy bien. Una aplicación. Una aplicación está una fiesta frente de 508 empresas para una muestra de 2.000 pequeñas y medianas empresas y con una encuesta con el teléfono para distinguir los tres clases de DNA, de activos, de euros y de euros. A partir que non si siano conocer cuáles son las empresas y una partida de la encuesta es para mesurar los objetivos de crecimiento de la realidad. El primero cuadro es para distinguir los tres grupos de empresas. Y más importante es de mejorar la capacidad de afrontar la incertidumbre. Y más interesante es de ver la organización de tres grupos. El grupo 22, el 23% del grupo aportando a la incertidumbre para tener una estrategia de cambiar, una estrategia para afrontar el mercado y cambiar y intervenir en el mercado. La segunda grupo es más interesante es la empleador o la empresa que favorece este proyecto de alto riesgo y esta posibilidad de mejorar la capacidad de desarrollar y de afrontar la incertidumbre con muchos riesgos y está una escala de 1 a 3 el tercer grupo es 2.2 sobre 5, alors que el primero la escala de 1 y 4 sobre la escala. Es una medida interesante para distinguir las tres grupos. Y la percepción del tres grupos, la última
mesures et des médias et la perception de l'entrepreneur para acceptar el cambio rapidamente. La encuesta da la posibilidad de mejorar de medida la diferencia. Esta es más interesante al inicio. Nosotros pensamos que hay una relación entre el tamaño, las pequeñas empresas normalmente no pensamos que será muy de tercera de grupos, pero no de grupo. La tamaño es relativamente la misma cosa. Alrededor de 45 empleos, no el problema de diferencia. Y la diferencia, por ejemplo, la experiencia es más interesante, más largo del primer grupo que el tercer grupo. ¿No? La experiencia no es un problema de experiencia. La formación y gestión está la misma cosa. La formación, el emprendedor, como emprendedor ingeniero, es un poco más importante que el segundo grupo. Pero hay un poco de diferencia para los viajes. Y el tercer grupo, los emprendedores tienen más viajes que el primero y el segundo grupo. ¿Yo? Ok. Hay tres cuadros para dar la solución. Que son todos que empresas que son capaces de afrontar más capaces de afrontar la incertidumbre. El primer, pienso que nosotros pensamos que será la innovación. La experiencia no es más importante. La innovación es la diferencia entre el primer grupo, pero no el segundo y el tercer grupo. El segundo y el tercer grupo, las empresas hacen relativamente la misma cantidad de innovación. Y esta normalmente es definición de las empresas que para sobrevivir, la innovación está para afrontar el cambio y de participar al cambio y de innovar, es lo más importante. Segundo, el segundo, nosotros pensamos al mismo tiempo que el tercero del grupo será mejor para afrontar la exportación o la importación, para trabajar y desarrollar muchas actividades internacionales. Y la diferencia no es tan más importante. Solamente entre el primer grupo y los dos grupos son relativamente. Y el segundo grupo es más implicado sobre el mercado internacional. Pero el último es la respuesta. Nosotros, ya que nosotros más como Félix de Roa, que incertidumbre, la respuesta a la incertidumbre es la información. Y efectivamente, la diferencia entre el fondo y el fondo es una capacidad de utilizar la información de probar y de transformar la información en conocimiento. Y efectivamente, el tercer grupo es más
eficiencia para utilizar el trabajo, transformar y utilizar la información. Y finalmente, la pregunta está como los emprendedores tratan la información para compartir la incertidumbre, para transformar la información. Y somos encore también feliz que los resultados, l'análisis de la información es la primera manera de afrontar la incertidumbre. Este estudio está interesante, en particular no se decía, en particular para los gobiernos. Es importante distinguir las empresas y es importante de ayudar particularmente en tercer grupo para cambiar el dinamismo de la región. Hay muchas empresas. No es necesario de ayudar a todas las empresas. Si el gobierno ha mucho dinero, no podemos ayudar a todas las empresas. Si los recursos son limitados, es importante de ayudar más de una manera particular el tercer grupo para un poco de gesto, para conocer la capacidad de las empresas para crecer, para probar, para crecer y para transformar la información y particularmente con la cualidad de las redes y particularmente la distinción entre las redes a señal fuerte y las redes a señal débiles. Y la innovación y la capacidad de afrontar el mercado viene particularmente de las redes a señal débil. De trabajar con la gente diferente de trabajar con grupos que tienen la capacidad de probar de nuevas ideas y de probar muchas oportunidades y de afrontar con la capacidad de innovación y de probar de utilizar las oportunidades para ayudar el desarrollo de las regiones y finalmente el desarrollo de los países. Gracias. Gracias, Pierre André. Dos elementos importantes de destacar en esta presentación: incertidumbre, ambigüedad. Dos conceptos muy interesantes. Muy conocido la incertidumbre que se reduce con información, pero la ambigüedad es un concepto muy nuevo que significa exactamente lo contrario de incertidumbre, abundancia. El emprendedor debe manejarse en este mar de incertidumbre y ambigüedad. Y la dificultad de emprender y innovar está detrás, pero hay una de las cosas importantes de las empresas pequeñas, que es prácticamente que atienden mercados locales. Son muy próximas a sus regiones y por lo tanto hay una interacción que vale la pena destacar. De ahí la interesante presentación de Pablo Manuel Chauca, que aborda este tema de empresas pequeñas, desarrollo regional. Bien, buenas tardes ya. Agradecemos a los organizadores, en particular a Ricardo, por darnos esta oportunidad. La reflexión que traemos a compartir es si buscáramos un modelo de gestión específico para las MIPYMES. Nos preguntábamos si fuera posible derivar este modelo de gestión o la gestión de las MIPYMES con la gestión del desarrollo, ¿no? Y esa es la propuesta. O sea, ¿qué hacemos si a las MIPYMES no las vemos como entes aislados, si no las vemos como parte de su entorno, que interactúan con ese entorno? Y por lo tanto, no solo deberíamos ver el desarrollo de las MIPYMES, sino también el desarrollo de su entorno
o lo que llamaríamos de la lógica del desarrollo local, la gestión del desarrollo local. Es decir, las MIPYMES formarían parte en su gestión de esta estrategia de desarrollo local. Desde esa perspectiva, ayer que nos compartió el doctor Julien y el doctor Molina su libro de la realidad mexicana y desde la realidad latinoamericana, quisiéramos reflexionar a partir de la gestión de la MIPYMES. En esta propuesta, obviamente, siempre nos preocupa de cómo desde el lado de la complejidad y de la multidisciplina, como ya se ha dicho en muchas presentaciones del día de ayer, que necesitamos hacerlo para el caso de la MIPYME. No puede ser solo un problema de la administración, de la economía, de la sociología, etc., ¿no? Y creemos que precisamente este nuevo campo de la gestión del desarrollo podría ser una buena alternativa para entender a la MIPYME de la lógica de la complejidad y de la multidisciplina. ¿Qué nos estaría proponiendo en esta perspectiva para la MIPYMES y sobre todo su gestión, este tipo de perspectiva teórica, metodológica, y diríamos ya con algunos estudios empíricos? En primer lugar, de toda la tradición de Penrose y todo, y Williamson todo, es decir, hay que entender a las organizaciones en su evolución con sus entornos. Y los entornos influyen en las organizaciones, pero también las propias organizaciones pueden influir en su desarrollo, ¿no? Lo vemos en grandes empresas que en determinados tipos de territorio condicionan ese tipo de desarrollo, y obviamente en determinados territorios con menores dimensiones probablemente algunas pequeñas empresas también condicionan el desarrollo. Será decir que el producto bandera de un territorio sea la cajeta y el sistema productivo de la cajeta puede condicionar el desarrollo de ese territorio. Eso implicará que precisamente no podríamos entender a la organización, en este caso la empresa, independientemente de su entorno o del territorio donde está inscrita esa organización. En segundo lugar, sería conveniente desde esta perspectiva distinguir la evolución de la empresa de la evolución del empresario, es decir, el ciclo de vida de la empresa y el ciclo de vida del empresario. ¿Por qué? Porque normalmente en las estadísticas oficiales vemos el gran índice de mortandad que tenemos en las pequeñas empresas, ¿no? Nos dicen mucho, las pequeñas empresas nacen y a los 2 años, máximo 5 años, ya murieron. La pregunta que se haría en esta perspectiva diría, pero no podríamos diferenciar entre que una pequeña empresa o una micro particularmente nació como un cibercafé y el mismo empresario cierra el cibercafé, en la estadística oficial aparece como una empresa que murió, pero la pregunta es, pero el empresario puede continuar. Y lo que nos dice la realidad es que muchos dirigentes de micros y pequeñas empresas son tercos, porque cerraron el cibercafé, pero después aparecen vendiendo dulces, después aparecen vendiendo tortas, y así van construyendo su experiencia como empresario. Entonces, probablemente en estadística aparece como mortandad de empresas, pero probablemente si seguimos las características de la historia del empresario, probablemente entenderíamos de otra forma ese tipo de realidad. Entonces, habría que ir distinguiendo entre la caracterización de la empresa, la caracterización del empresario y también la evolución de uno y otro ente como tal. En ese sentido, como señalaba al comienzo, como las organizaciones se mueven y evolucionan con sus entornos y se retroalimentan con sus entornos, obviamente no necesariamente los entornos son particulares o son generalizables, y eso habría que hacer una serie de cortes a qué tipo de entorno nos vamos a referir. Un caso concreto que desde ayer de la exposición, por ejemplo, del secretario de Desarrollo Económico Sustentable de aquí del Estado no manifestaban. Es decir, si van a venir grandes empresas extranjeras, ¿no? Eso nos crea un entorno distinto. No será lo mismo a que si no hubiese entrado esa gran empresa extranjera, que obviamente trae su cultura, su modalidad de gestión, e impone en el territorio determinado tipo de competencia, y en ese sentido tendré que estudiar el territorio de forma distinta
por ejemplo en Michoacán no tenemos la oportunidad de tanta inversión extranjera de esas características, deberíamos entender entonces a la MIPYME con otro tipo de características porque el entorno es distinto de esa perspectiva. Y no estamos diciendo que de la lógica de las cadenas de proveeduría, etcétera, no nos vamos a mover en la misma lógica, pero hay que entender el entorno regional distinto, el entorno cultural, el entorno productivo, el entorno, diríamos, inclusive hasta espiritual desde el punto de vista del consumidor, de los clientes, del empresario, que habría que entenderlo en esa lógica de los distintos entornos en los cuales se está moviendo la organización. Esto nos llevaría a otro punto. ¿No será que de repente, cuando estamos analizando a la MIPYME comparada con la gran empresa, obviamente es un cuerpo como objeto de estudio, como realidad homogénea? Pero la pregunta es si realmente las MIPYMEs, las micros, pequeñas y medianas empresas, si bien es cierto son homogéneas respecto a las grandes, se parecen mucho, etcétera, creemos que también desde esa perspectiva es conveniente vigilar, estudiar, en el momento de estudiar las diferencias antes que las semejanzas, o además de las semejanzas que habría que estudiar dentro de la MIPYME. Sabemos que respecto a las grandes tienen ciertas características comunes, pero probablemente dentro de ellas hay ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque probablemente en ciertos entornos lo que predomina es particularmente la micro, no tanto la pequeña y la mediana. Entonces, ¿será conveniente mejor separar, estudiar de acuerdo a los entornos, ya no solo por el tamaño en ese sentido, y ese sería el otro siguiente punto, que probablemente muchas de las caracterizaciones y definiciones del tamaño, inclusive oficialmente se establecen, lo hacen por el sector, por el número de trabajadores o por el valor de ventas, ¿no? Pero hay muchas realidades de micros y pequeñas empresas que por el criterio de trabajadores probablemente caen en la categoría de micro, pero por el valor de ventas están vendiendo como pequeñas o como medianas. Desde esta lógica, cuando uso criterios cuantitativos, ¿dónde los pongo? ¿No? Si bien es cierto, desde 2009, por ejemplo, la Secretaría de Economía en México ha propuesto esa idea de ponderar los dos criterios, dándole más peso al número de trabajadores que al valor de ventas, finalmente es una combinación de criterios cuantitativos. Si vemos a la MIPYME, o particularmente a la micro y a la pequeña empresa en su entorno, probablemente será conveniente también incluir elementos cualitativos, ¿no? Para poder definir, por ejemplo, un paquete gubernamental que va a apoyar a la micro, a la pequeña empresa dentro del programa Mi Tortilla. Probablemente tendríamos que incluir otro tipo de aspectos y no solo el número de trabajadores y no solo el valor de ventas. Entonces, ¿por qué? Porque el entorno probablemente lo exige desde esa perspectiva y que habría que dar esa especificidad más allá de criterios cuantitativos, también criterios cualitativos. Desde ese punto de vista, en esta propuesta, que dicho sea de paso, ya se ha desarrollado, compartíamos también con el doctor Domingo García, los compañeros que vienen de España, que precisamente ellos han recogido mucho de la lógica de esta del desarrollo económico local y del desarrollo endógeno, este tipo de características, y en realidad ese es, podríamos decir, el bagaje teórico que tenemos y que tendríamos que ver mucho más creativamente para nuestros entornos, en el caso de México, cómo podríamos aplicarlo. En ese sentido, habría muchos retos desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, mucho hablamos de la lógica microeconómica, de las ventajas competitivas, ¿no? Desde esa perspectiva se pediría que, además de entender las ventajas competitivas en su nivel microeconómico, ¿por qué no le agregamos la categoría de ventajas competitivas territoriales? Es decir, no solo competimos con la cajeta, con una empresa, sino competimos con ese producto, con el territorio, y nos identificamos con la cajeta como el producto bandera que nosotros vamos a competir como territorio.
y a eso le llamaríamos ventajas competitivas territoriales. Es decir, no solo competitivos como empresa, sino también como territorio. Y en esa perspectiva es muy importante entonces que las empresas no solo se sientan en el territorio, sino se sientan pertenecientes al territorio, se identifiquen con su territorio. Es su cultura territorial lo que está en lucha y lo que hay que luchar desde esa perspectiva como aprendizaje colectivo y como desarrollo colectivo en la marca producto o en la marca bandera que nosotros vamos a desarrollar de ese punto de vista. Entonces es la identidad del territorio, la identidad con el producto lo que hay que vencer desde esa perspectiva. Porque si vamos a luchar a nivel microeconómico, desde las medianas, las grandes empresas, ya lo sabemos, aquí el doctor de la Rosa nos ha visto cómo muchos libros nos dicen, bueno, pues si vas a competir en la misma lógica de la gran empresa, en tu modelo de gestión sencillamente vas a perder. Lo que tenemos que hacer es trasladarlo a un terreno donde precisamente la micro y la pequeña empresa pueda competir. Y ese terreno tiene que ser de las ventajas competitivas territoriales, porque yo creo que mayor identidad de alguien que tenga en su territorio lucha con la reputación de ese producto, con la reputación de las familias que están comprometidas con ese territorio, y eso es lo que habría que vencer dentro de esta lógica que se le llamaría de la competitividad territorial. Y por eso, temprano veíamos la exposición del doctor Smith, que él hablaba de lo individual a lo colectivo, como que en la lógica de la competitividad territorial la idea es la interacción. Vayamos de lo individual a lo colectivo, pero también de lo colectivo a lo individual, y hagamos una interacción, y para eso es mejor pensar en ventajas competitivas territoriales, porque lo que hay que vencer son competencias a nivel de territorio que incluyen también obviamente las competitividades a nivel empresarial, a nivel microeconómico, a nivel mesoeconómico, ¿no? Que sería toda la traducción en un sistema de empresas que deberíamos entenderlo como, digamos, en ese tipo de lógica. Normalmente se ha manifestado, por ejemplo, cuando leíamos el trabajo de la doctora argentina, en las empresas familiares, si la veríamos solo como empresas familiares y unidades organizativas, es muy difícil tan solo competir así como empresa familiar. Pero si la competimos bajo la idea de que es el apellido de la familia, es el compromiso cívico que tiene la familia con su entorno, lo que tiene que traducir en su competitividad, probablemente la lógica con la que va a conducir no solo será una lógica individual, sino también una lógica colectiva, y a su vez tendrá que cumplir con la lógica individual. Entonces, una interacción entre ir y venir del individual al colectivo para poder traducir en una ventaja competitiva territorial. Eso nos lleva a retos metodológicos también más fuertes, porque probablemente un concepto como el clúster en la lógica porteriana no es muy útil. De ahí es que esta perspectiva recomienda mejor usar, no para sustituir, sino para complementar el concepto de clúster, el concepto de distrito industrial, el concepto metodológico que le llaman el sistema productivo local. Es decir, un sistema productivo local sería el conjunto de interacciones que se establecen no solo entre las redes empresariales, que probablemente la lógica porteriana es lo que más destaca, sino que también, si vamos a pensar en una ventaja competitiva territorial, no solo son redes empresariales, son redes sociales, redes culturales, redes de compromiso cívico que tenemos que hacer como una empresa socialmente responsable para responder a nuestra identidad con nuestro territorio. Y probablemente a todo esto es lo que tendríamos que estudiarlo como sistema productivo local. Eso nos lleva a un elemento interesante, que metodológicamente en la idea del sistema productivo local podemos entender y estudiar los clústeres, pero los clústeres no los veríamos aislados en esta perspectiva,
será solo posible que Celaya Viera, por más que la industria automotriz le da una oportunidad de formar toda una cadena de productividad alrededor de la industria automotriz, solo pensar alrededor de ese clúster, no, porque desde ayer precisamente el secretario nos decía que esto también implica efectos en el sector servicios, en el sector comercio, ¿no? ¿Por qué? Porque si los señores que vienen de las empresas japonesas van a hospedarse por sus empresas, ¿no? Y si el territorio no les brinda, además una cadena hotelera, pensando en el territorio, va a ser muy difícil que precisamente las empresas internas se puedan aprovechar de ese avance en esa cadena productiva automotriz. Por eso es que hay que entender la cadena automotriz dentro del sistema productivo local del municipio de Celaya para poder entender en esa lógica toda esa cadena productiva, y ese es el concepto que nos están privilegiando este tipo de perspectiva. Nos faltan solo dos conceptos que nos propone el concepto de innovación, ¿no? Obviamente esta teoría pensaría que el concepto de innovación no es una relación directa, por ejemplo, como decía el doctor Domingo, con rentabilidad, ¿no? Porque el proceso de innovación, y ahí voy a aprovechar el concepto del doctor Ley, está en medio de la incertidumbre, de la ambigüedad, que quién sabe si va a resultar la innovación. Ese es un riesgo al vacío. Los procesos probablemente en la rentabilidad lo vayamos a ver dentro de 5 años, 10 años, no lo sabemos. Ese es el elemento que tenemos en un proceso de innovación. Pero lo interesante en esta lógica es que probablemente si nos quedáramos en el concepto de innovación tan solo, de innovación de productos, de procesos, de mercadotecnia, organizacionales, no sería completo el entendimiento de los procesos de organización. Y por eso es que ellos nos incluyen el concepto de innovación social. Es decir, probablemente aquí no vayamos a resolver la rentabilidad y la competitividad de una empresa, de una cadena de empresas, sino vayamos a resolver los problemas del territorio, ¿sí? Si en esta lógica, si Celaya tuviera el problema de agua y tenemos un hotel que va a hacer toda una lógica empresarial, un modelo de gestión y de negocio, donde sea ahorradora de agua, ahorradora de energía, probablemente no es un invento que va a ser para las innovaciones que ya tenemos en términos de ecotecnia, de ecología, etcétera, pero para el territorio, por el problema social que tenemos, eso es una innovación social. Es decir, ¿cuál sería la diferencia con una innovación, vamos a decir, de mercado, tecnológica, de la innovación social? Que la innovación social le preocuparía principalmente, no únicamente, el solucionar un problema social, el solucionar un problema del territorio para enfrentar en mejores condiciones la competitividad y no solo hacer una lucha en términos de ventajas competitivas macroeconómicas, sino en términos de ventajas competitivas territoriales. Entonces, hay que entender los procesos de innovación también en este tipo de dimensiones. Y por último, hay dos elementos básicos, que inclusive cuando leíamos el documento que nos brindó Ricardo, que después se los va a exponer, el concepto de capital social. Obviamente, todo eso lo podemos desarrollar, y Porter nos diría, bueno, hay que saber agrupar, hay que desarrollar, pero la cultura empresarial individualista hace muy difícil el que nosotros tengamos una posibilidad de construir capital social. Pero si viéramos el capital social desde el punto de vista del territorio, lo que vamos a hacer es competir con nuestro territorio, ¿no? Y que nuestro producto de bandera